Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora a la que sintonicen este podcast. Mi nombre es Michelle Wabi y les doy la bienvenida a este podcast dedicado a la incursión, análisis y estudio de temas relativos al derecho fiscal. Y en el episodio del día de hoy abordaremos la segunda parte del juicio contencioso administrativo federal, donde analizaremos la substanciación de la demanda, la suspensión de plazos, los requisitos del escrito inicial, la contestación de la autoridad, los supuestos de procedencia de la ampliación, el cierre de instrucción, los alegatos, la emisión de la sentencia y, por supuesto, las distintas causales de nulidad que se pueden actualizar en el juicio. Comenzamos. Vamos a iniciar este podcast con el tema de la substanciación de la demanda, pues para la tramitación del juicio contencioso, el contribuyente o administrado promotor del juicio tendrá 30 días hábiles, los cuales serán contados a partir de dos momentos. Primero, en que surte efectos la notificación de la resolución que le causa agravio, o segundo, a partir del inicio de la vigencia del decreto, acuerdo o acto de carácter general que se pretende impugnar siempre y cuando éste sea autoaplicativo. Los plazos que acabamos de comentar para presentar la demanda se pueden suspender en ciertos casos, siendo el más común cuando el interesado en promover el juicio fallezca durante el plazo para entablar la demanda, esto es, dentro de los 30 días, por lo que se suspenderá el juicio hasta por un año, en tanto que el representante de la sucesión acepte el cargo correspondiente, esto es, que exista un albacea nombrado que pueda representar los intereses de la persona fallecida. También se suspenderá el plazo para interponer la demanda si el particular solicita a las autoridades fiscales el inicio del procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación. Y hay que mencionar que esto también incluye el procedimiento arbitral. Es también causal de suspensión del plazo de 30 días para interponer la demanda los casos en que ocurra una incapacidad o declaración de ausencia, siempre que éstas sean decretadas por una autoridad judicial. El plazo entonces para interponer el juicio se suspenderá igualmente hasta por un año, siendo que la suspensión cesará en tanto se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor de un incapaz o representante legal de un ausente. Es de suma importancia que los contribuyentes o administrados entiendan algo. Si fenece o termina el plazo de 30 días hábiles sin que exista una de las causales de suspensión que acabamos de comentar o sin que se haya promovido el juicio de nulidad, estaremos frente a un caso de lo que en derecho denominamos consentimiento, el cual se define como la omisión del gobernado de no promover los medios de defensa a su alcance para anular los actos que supuestamente le causan una afectación, lo que provoca la firmeza del acto de autoridad y por ende el inicio de sus efectos, por lo que una vez concretado el consentimiento dentro de un procedimiento administrativo o fiscal, el particular está permitiendo que el acto de autoridad invada y modifique su esfera de derechos y sin que tenga la posibilidad de anular el acto o del hecho autoritario. Establecido lo anterior, vamos a observar cuáles son los requisitos que debe contener el escrito inicial de demanda dentro del juicio de nulidad. Primero, debe identificar plenamente al demandante, por lo que es requisito esencial que se establezca el nombre de la persona física o moral que demanda, su domicilio fiscal, su domicilio para oír y recibir notificaciones y su dirección de correo electrónico, lo que resulta novedoso e importante ya que las notificaciones del tribunal desde el año 2018 se realizan electrónicamente mediante un boletín jurisdiccional y el correo electrónico sirve para avisar a las partes de una publicación en dicho boletín. Segundo, la resolución o resoluciones que se impugnan en el juicio y de las que se busca su nulidad. Tercero, se debe señalar a la autoridad o autoridades demandadas. Cuarto, se deben enlistar y hacer una relatoría de los hechos que motivaron la demanda. Quinto,
las pruebas que el particular ofrezca para probar los extremos de su pretensión. Sexto, se deben manifestar los conceptos de impugnación que evidencian la ilegalidad de la actuación de la autoridad. Séptimo, el nombre y domicilio del tercero interesado, si es que lo hubiere. Y octavo, señalar los puntos petitorios, esto es, desglosar cada una de las intenciones que el particular le solicite al tribunal. En otras palabras, resumir en un pliego las intenciones de qué es lo que se requiere del juzgador en el caso. Es importante mencionar que si el particular le hiciera falta alguno de los elementos que debe contener el escrito inicial de demanda, está poniendo en riesgo la impartición de una justicia favorable a sus derechos, pues la omisión de dichos requisitos puede derivar en un desechamiento de la demanda y, en caso de no quedar tiempo para una nueva interposición, en un consentimiento forzado del acto impugnado. Ahora bien, el escrito inicial de demanda, además de contener los requisitos que acabamos de señalar, se le deben acompañar los siguientes documentos. Primero, una copia de la misma y de los documentos anexos. Segundo, el documento que acredita la personalidad del firmante en caso de ser persona física o moral en representación de otra, ya que si el actor entabla la demanda por propio derecho, pues bastará con la manifestación de protesta de decir verdad para tenerlo por presentado en el juicio. Tercero, el documento donde conste la resolución impugnada, esto es, la multa, el acuerdo, el decreto o la resolución que sea que nos está causando una afectación. Cuarto, la constancia de la notificación de la resolución impugnada. Esto es necesario para que el tribunal esté en condiciones de realizar el conteo de los 30 días con los que disponíamos para presentar el juicio. Quinto, cuando se impugna una negativa ficta, se debe adjuntar la constancia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad. Sexto, si el acto no fue notificado de ninguna manera al promovente, así lo debemos de manifestar en nuestro escrito inicial de demanda y señalar la fecha en la que tuvimos conocimiento del acto. Séptimo, el cuestionario que se debe desahogar en materia de peritos en caso de presentar alguna prueba pericial en la contienda legal. Octavo, el interrogatorio para desahogar la prueba testimonial en su caso. Y noveno, las pruebas documentales que se ofrezcan en el juicio. Es de suma importancia entender que si la parte promovente no adjunta uno de los documentos apenas señalados, el tribunal lo requerirá para que en el término de 5 días hábiles cumpla con la exigencia de mérito. En otras palabras, para que presente los cuestionarios, las pruebas o las constancias que le hicieron falta. Siendo que si la promovente no cumple, en el caso de las pruebas se tendrán por no ofrecidas y el juicio continuará sin esta. Pero si no cumplen los demás requisitos, la demanda se tendrá por no presentada. Como ya mencionamos brevemente, en el juicio de nulidad se puede dar el caso de que el contribuyente o administrado no cuente con una constancia de notificación, puesto que no fue formalmente notificado del acto que le causa agravio, por lo que la ley prevé en esos casos el siguiente procedimiento. Cuando se alegue que la resolución que se impugna no fue notificada o que lo fue ilegalmente, se sujetará a las siguientes reglas. Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, los conceptos de impugnación contra su notificación y resolución deberán hacerse valer desde el escrito inicial de demanda, en el que manifestará la fecha en la que conoció la resolución que nunca le fue notificada o que lo fue ilegalmente. Segundo supuesto, si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando a la autoridad a quien se lo atribuye su notificación o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad señalada deberá acompañar la constancia de resolución administrativa y de su notificación, misma que el actor tendrá la posibilidad de combatir mediante la ampliación de demanda. Esto quiere decir que el escrito inicial de demanda no se van a formular propiamente conceptos de impugnación, pues ya que desconocemos la resolución que nos causa efecto, y probablemente lo único que conocemos
pues será algún embargo de bienes, algún congelamiento de cuentas o el propio inicio de gestiones de cobro por multas o créditos fiscales. Y tendremos que esperar hasta la ampliación de demanda para hacer valer nuestros agravios. En este caso, la legislación nos indica que se considerará que el actor fue sabedor de la resolución administrativa o fiscal desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que el tribunal se la dio a conocer. Esto quiere decir que si el actor no conoce la resolución porque ésta no le fue notificada, en el momento en el que el tribunal le corra traslado de la contestación de demanda, en donde la autoridad acompaña una copia del acto impugnado que no le fue notificado, en el momento de ese traslado se le hará firmar a la parte actora una constancia de notificación y a partir de ese momento se le tendrá por notificado de la resolución que impugnó y con ello todos sus efectos legales. Por su parte, es muy importante que si se resuelve que la notificación fue legalmente practicada y como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, se sobreseerá el juicio por existir consentimiento del acto impugnado. De ahí la importancia de siempre respetar los plazos y términos judiciales, puesto que en muchas ocasiones la persona o la empresa afectada deja transcurrir el tiempo sin tomar una decisión sobre cómo actuar ante un acto arbitrario de la autoridad y esto puede soslayar o disminuir sus defensas en el juicio. Ahora bien, por un tema de justicia y equidad procesal, al momento de contestar la demanda en el juicio tradicional, la autoridad responsable tendrá los mismos 30 días para realizar su contestación y su escrito deberá contener los mismos requisitos que se le exigieron al promovente al momento de realizar su escrito inicial. Así como también, dentro de ese mismo plazo de 30 días, deberá ofrecer y adjuntar sus pruebas la autoridad y acompañar el documento que acredite la personalidad del funcionario con capacidad para representar al organismo o instituto responsable. Continuando con la tramitación del juicio, pasamos a un tema que puede romper una noción popular como lo es la ampliación de demanda. Y digo que puede romper un conocimiento popular porque la gran mayoría de las personas que se induce por primera vez en el juicio de nulidad cree que siempre podrá ampliar la demanda y así tendrá la capacidad y oportunidad de ampliar o mejorar sus argumentos en el juicio. Y es de mencionar que la ampliación solo sucederá en 4 casos concretos. Primero, cuando se impugne una negativa ficta. Segundo, contra el acto principal del que derive la resolución impugnada en la demanda, así como su notificación cuando se le den a conocer en la contestación. Como ya habíamos mencionado, puede pasar que la persona que va a demandar no conozca la resolución porque nunca se le fue notificada. Entonces, cuando se la dé a conocer el tribunal, se le tiene que dar la oportunidad de que combata la actuación y de que articule sus conceptos de impugnación en la ampliación de demanda. Tercero, cuando con motivo de la contestación se introduzcan cuestiones novedosas que no sean conocidas por la parte actora al momento de presentar la demanda. Y hay que mencionar que solo se le dará oportunidad para ampliar la demanda para que combata dichas cuestiones novedosas. Y cuarto, cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por extemporaneidad. En ese caso, también se le debe dar oportunidad a la parte actora para que haga una ampliación de demanda y combata esa solicitud de sobreseimiento. Y entonces, si se da uno de los casos que acabamos de mencionar, se podrá ampliar la demanda dentro del término de los 10 días siguientes a que surte efectos la notificación del acuerdo que admita la contestación y se podrán presentar pruebas adicionales, pero solo si éstas están relacionadas con la litis planteada en la ampliación. Claro que no es una nueva oportunidad para presentar pruebas que se debieron ofrecer y se debieron exhibir desde el escrito inicial. Posteriormente a la ampliación, la autoridad demandada contará con los mismos 10 días para contestar la ampliación y lo hará con las mismas reglas que acabamos de mencionar que se le exigen a la parte actora. Hasta aquí tenemos la etapa postulatoria y probatoria del juicio de nulidad, donde las partes del juicio han planteado sus argumentos,
han ofrecido y exhibido sus pruebas para acreditar el extremo de su pretensión, y eso da pie a la etapa alegatoria o de alegatos, la cual consiste en que las partes tendrán 5 días después de contestada la demanda o la ampliación según sea el caso, para realizar argumentaciones escritas, mediante las cuales exponen razones de hecho y de derecho, pretendiendo demostrarle al juzgador que con las pruebas desahogadas le asiste la razón, y no hacia su contraparte, y esto configura unos alegatos de bien probado, los cuales forman parte de la litis y merecen un pronunciamiento por parte del instructor en la sentencia que resuelva el fondo del asunto. Y en este punto me gustaría aclarar que los alegatos deben ser verdaderas argumentaciones, es decir, deben ser razonamientos fundados de por qué el proyectista de la sentencia debe encaminar el fallo en favor de una de las partes, pues a diferencia del escrito inicial y de la ampliación de demanda, las partes en el juicio ya conocen el expediente completo, esto es, ya tienen el panorama íntegro y suficiente para saber qué alega y con qué pruebas cuenta su contraparte, por lo que los alegatos no deben ser simples reiteraciones de los conceptos de impugnación que ya se han redactado. Una vez presentados los alegatos o al vencer el plazo para su presentación, con estos o sin ellos, quedará cerrada la instrucción del juicio, sin necesidad de que exista una declaratoria expresa, aunque cabe mencionar que las distintas salas del tribunal suelen emitir y notificar un acuerdo. Y a partir del día siguiente de que se haya cerrado la instrucción en el juicio, empezarán a computarse los plazos previstos para la emisión de la sentencia. Hasta este punto hay que hacer alusión a que lo único que se puede presentar con posterioridad al cierre de la instrucción es una prueba superviniente, es decir, la que no se conocía al momento de presentar el escrito inicial o su ampliación. Y para que esta prueba pueda ser admitida en la contienda legal, debe versar estrictamente sobre los hechos y acotarse a la litis planteada por las partes, siendo que estos requisitos deberán ser valorados por el instructor para su admisión, puesto que no basta con presentar una prueba con el carácter de superviniente, sino que se debe calificar como tal para su admisión, desahogo y valoración en sentencia. Como ya hemos mencionado con anterioridad, una vez cerrada la instrucción en el juicio, inicia el plazo de 45 días que tiene la sala juzgadora para emitir la sentencia que le ponga fin al procedimiento. Mismo plazo que se dividirá en 2 tiempos. Primero, un plazo de 30 días al magistrado instructor para realizar el proyecto de sentencia. Segundo, un plazo de 15 días para compartirlo con el resto del cuerpo colegiado para su votación y su aprobación. En este sentido, la votación en el juicio de nulidad puede ser de 2 formas, por mayoría o por unanimidad, siendo que el de mayoría es que 2 magistrados estén a favor del proyecto y 1 en contra, por lo que 2 de 3 votaron en favor del proyecto, y por unanimidad, como su nombre lo indica, es que los 3 magistrados voten o aprueben la sentencia en el mismo sentido. Y hay que mencionar que no existe ninguna diferencia para los efectos jurídicos del fallo pronunciado. Esto es, no se afecta la nulidad decretada o los motivos expuestos que la sentencia sea firmada por unanimidad o por mayoría. En otras palabras, no vale menos la nulidad decretada por mayoría. Con relación a la votación de la sentencia, tenemos que los magistrados que no estén de acuerdo con el sentido de la resolución pueden realizar un voto disidente o particular, para que sus razonamientos o manifestaciones queden plasmados en el fallo, sin que esto, insisto, modifique o afecte la nulidad o el sentido de la resolución, puesto que este voto disidente o este voto particular solo será para efectos de asentar las razones y los fundamentos de un magistrado que no estuvo total o parcialmente de acuerdo con el sentido de la sentencia. Continuando con la tramitación del proceso y acercándonos al final de este episodio, me gustaría pasar un tema que resulta fundamental en el juicio, que son los elementos que debe integrar la sentencia que se emite en materia fiscal y administrativa. Existen 3 elementos sine qua non de legalidad en toda sentencia del tribunal, es decir,
Son 3 elementos indispensables, sin los cuales la sentencia no estaría cumpliendo con los requisitos que marca la ley, y esta podría ser revocada en un juicio de amparo directo. El primero de los requisitos es que la sentencia esté fundada en derecho, es decir, que los motivos por los cuales se resuelva la controversia sean razones jurídicas y no condiciones particulares o situaciones alejadas del marco legal. Vaya, que la sentencia se resuelva a cuál de las partes le asiste el derecho de ganar. Por esto, en muchas ocasiones se ha criticado al tribunal en materia administrativa y fiscal, puesto que se dice que no imparte justicia, sino que más bien imparte legalidad. Y esto se dice porque el juzgador debe alejarse de las circunstancias particulares del actor, pues como puede ser saber si tiene o no problemas económicos, financieros, deudas o que no esté teniendo ingresos por ventas, pues solo debe tomar en cuenta cuestiones de estricto derecho. Esto es, únicamente debe analizar si el acto de la autoridad que le perjudica al particular se ajustó o no a lo que dice expresamente la ley. El segundo de los requisitos es que la sentencia debe ser exhaustiva, lo que significa que debe analizar todos los conceptos de impugnación planteados por la parte actora y valorar todas las pruebas que se pusieron a su disposición para ver si ésta tiene o no la razón y derecho a la nulidad del acto. Para saber si estamos ante una sentencia exhaustiva, es importante revisar que todas las pretensiones que expresó el actor en el juicio hayan sido atendidas en la sentencia. De lo contrario, el fallo resultaría deficiente y puede ser revocado mediante el juicio constitucional. Como nota en este apartado, hay que comentar que existe una excepción a la exhaustividad de la sentencia, y esto es la aplicación del principio de mayor beneficio, el cual en esencia establece que se puede estudiar un solo concepto de impugnación de entre todos los manifestados por la parte actora si este agravio seleccionado resulta fundado y le otorga la nulidad lisa y llana al promovente. Esto es así porque seguir estudiando los demás conceptos de impugnación resultaría ocioso, ya que el interesado no obtendría ningún mayor beneficio, y de ahí el nombre del principio. El tercero de los requisitos que debe contener una sentencia del tribunal es la congruencia, y esto quiere decir que las razones y fundamentos que se expresan en el fallo no solo deben ser jurídicos y exhaustivos, sino que también deben tratar exactamente lo que el promovente expresó en su demanda. En otras palabras, deben dar contestación a los agravios planteados por las partes y no deben irse por la tangente, sino que, de manera clara y precisa, deben estudiar la litis y resolver con claridad a cuál de las partes le asiste la razón. Es preponderante apuntar que estos 3 requisitos son imperativos que estén en la sentencia, de modo que podemos alegar la falta de uno de estos ante el Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación mediante la promoción de un amparo directo, lo que puede tener como efecto que se revierta el fallo y que el tribunal esté obligado a emitir una nueva sentencia que sí contenga los requisitos aquí señalados. Ahora pasaremos a explicar las causales de nulidad que se pueden dar en el juicio contencioso administrativo, y a mí me gusta resumirlas en una frase que siempre les digo a mis alumnos de licenciatura. En el juicio de nulidad no hay sorpresas, solo sorprendidos. Y esto se los digo por la propia norma procesal que nos indica cuáles van a ser los casos que podrán dar la nulidad del acto que nos afecta, y no hay más. Esto quiere decir que es necesario encuadrar la irregularidad o ilegalidad que hemos encontrado en el acto de alguna de estas 5 causas de nulidad. De lo contrario, podemos estar ante un vicio no invalidante, que significa que a pesar de que existan defectos en el acto de la autoridad, al no encuadrar en alguna de las causales de nulidad, no ameritan que el acto se anule. Las 5 causales en la parte que nos atañe son las siguientes: que exista incompetencia del funcionario que lo haya dictado, ordenado o tramitado. Que exista la omisión de los requisitos formales que exigen las leyes, siempre que estas omisiones afecten al particular en sus defensas.
que existan vicios en el procedimiento y que trasciendan al sentido del acto o resolución que nos causa efecto. Si los hechos que motivaron la resolución impugnada no se realizaron o fueron distintos a como los planteó la autoridad. Y por último, cuando la resolución administrativa o fiscal no corresponda a los fines para los cuales la ley la previó. Siendo que esta causal, ya la habíamos comentado en el episodio anterior, dado que representa una especie de desvío de poder que además de darnos la nulidad del acto, nos puede dar la indemnización de daños al particular. De ahí que, como les decía, en el juicio contencioso no existen sorpresas, pues como técnica de redacción de demanda, es recomendable que en algún momento de la redacción del concepto de impugnación encuadremos nuestro argumento con una de las 5 causales de nulidad, para facilitar y hacerle ver al juzgador que la irregularidad o vicio que hemos detectado nos causa una afectación y merecen la nulidad del acto. Por último, y para finalizar este episodio, me gustaría aventurar los efectos o tipos de sentido que se le pueden plasmar a una sentencia. Primero, la sentencia puede reconocer la validez de la resolución impugnada. Esto significa que no le va a dar la razón al particular y va a dejar que el acto de autoridad subsiste en el mundo jurídico con todos sus efectos. Segundo, puede declarar la llamada nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, lo que implicará su total desaparición de la esfera jurídica del promovente y por ende impedirá sus efectos negativos. En otras palabras, esa multa, ese crédito fiscal, esa clausura de negocio o cualquiera que sea el acto impugnado, ya no podrá subsistir en sus efectos y debe ser anulada al punto como si nunca hubiera existido. Además de declararse esta nulidad lisa y llana, si el caso lo amerita y así lo pide la parte actora, podrá solicitar el reconocimiento de un derecho subjetivo. Por ejemplo, que se le otorgue algún permiso que se le estaba negando, la reapertura de un negocio que fue indebidamente clausurado. También se podrá solicitar la devolución de cantidades pagadas indebidamente, porque la multa o el crédito que se ha anulado ya se había pagado. Y por último, también como habíamos mencionado, nos pueden otorgar, además de la nulidad lisa y llana, una indemnización por daños si es que hubo falta grave. Como tercer y último efecto de la sentencia, tenemos la nulidad llamada para efectos, la cual sí anula el acto impugnado, pero no lo hace de una manera definitiva, ya que la autoridad demandada estará en plenas facultades de emitir una nueva resolución. Pero esta resolución que contenga los efectos precisados en la sentencia para su reposición. En otras palabras, sí se anula el acto, pero para efectos de que se emite uno nuevo, subsanando las irregularidades que tuvo el acto anterior. Y hasta aquí nuestro podcast del día de hoy, comentando y recordándoles que tendremos la tercera parte del juicio contencioso, donde abarcaremos el trámite de suspensión de la ejecución del acto impugnado, el recurso de reclamación, la aclaración de sentencia y las quejas por defecto o incumplimiento de la misma. Hasta la próxima.